Norma Blázquez Graf. Tiene una licenciatura en Psicología, maestría en Ciencias, en la especialidad de Fisiología y Biofísica, especialidad en Género y doctorado en Filosofía. Es investigadora titular de tiempo completo definitiva y directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación principal es Ciencia, Tecnología y Género, vinculando la perspectiva de género con los estudios filosóficos, históricos y sociales de la ciencia. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y tiene el premio Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM a las académicas universitarias por su labor sobresaliente. Como resultado de su trabajo académico, ha publicado libros, capítulos de libro, artículos en revistas académicas, textos in extenso y videos. Su más reciente publicación es El retorno de las brujas, incorporación, aportaciones y críticas de las mujeres a la ciencia. Bueno, yo voy a hablar de la historia de la participación de las mujeres en la educación superior y en la ciencia y de la incorporación actual. Quisiera primero contestar algunas de las preguntas que me parece importante recorrer a través de esta plática, que es justamente cómo ha sido la participación de las mujeres en la ciencia, cuál ha sido su incorporación, cómo se han ido acercando al conocimiento y cómo influyen las mujeres cuando se incorporan a la ciencia, cómo influyen y qué pasa cuando se incorporan, no nada más en ellas al incorporarse a la ciencia, sino qué pasa en la ciencia misma por la presencia de las mujeres. Hay varios temas de investigación cuando se trata de estudiar cómo se han ido acercando las mujeres a la educación superior y al conocimiento. Uno es la historia de esta participación, como mencionaba hace rato, otro es la participación actual, y la otra son las trayectorias y contribuciones de las mujeres que se han ido incorporando, y cuando se van incorporando las mujeres, qué efectos produce esta incorporación, y mientras no estaban las mujeres, qué efectos tuvo la ciencia sobre ellas. Entonces, cuando hablo de la historia, cuando se trabaja la historia de la participación de las mujeres en la ciencia, se ha visto, hay como varios ejes de análisis. Uno es el papel de las mujeres en la creación de conocimientos, cuáles eran sus habilidades y sus conocimientos, la incorporación que han tenido en las distintas instituciones ya de la ciencia, como las universidades y las distintas sociedades científicas, el rescate que se ha hecho a las contribuciones de las mujeres, por ejemplo en las primeras enciclopedias, y las aportaciones que han hecho las mujeres en cada área del conocimiento a través de biografías en las que lo que se hace es mostrar quiénes son estas mujeres que se han ido incorporando a las distintas áreas del conocimiento. Siempre se ha discutido que las mujeres no hacemos conocimiento porque tenemos incapacidades. Por mucho tiempo se pensó que las mujeres no teníamos la capacidad intelectual para generar conocimiento, y se fundamentó que por la división sexual de siglos que tenemos del trabajo, las mujeres estábamos dedicadas a la reproducción, a la maternidad, y los hombres a la producción y a la vida pública. Y justamente por esta división que se nos ha enseñado por siglos, se pensó que las mujeres teníamos, si nos dedicábamos a las labores intelectuales, las capacidades reproductivas se podían afectar. Durante mucho tiempo se pensó que las mujeres no generaban conocimiento, pero a través de los estudios se ha visto que las mujeres siempre han producido conocimiento, y lo que pasaba es que este conocimiento se acreditaba a otras personas o no se clasificaba como científico. Y se han hecho muchísimas investigaciones en las que se ve cuáles son las contribuciones que han hecho las mujeres en distintas épocas. Y yo he hecho algún recorrido de estas contribuciones tomando como modelo a las brujas, a los conocimientos que tenían las brujas, sobre todo en la Edad Media, y analizo por qué se les llamaba brujas. Y una de las cosas que yo propongo en estos estudios que se han hecho sobre la cacería de brujas en la Edad Media en Europa es que las que fueron acusadas y procesadas eran mujeres que tenían distintos oficios, distintos habilidades y conocimientos,
que por ejemplo eran las cocineras y las perfumistas. Estas cocineras y perfumistas, en todas las ilustraciones que hay de brujas, siempre se les ve junto a un caldero. Y bueno, el caldero es justamente el lugar en donde se generaban los alimentos y las distintas sustancias que usaban para la perfumería y para cambiar metales, por ejemplo. Entonces, este tipo de mujeres que eran cocineras y perfumistas tenían varios conocimientos como la recolección, la preparación y la conservación de productos, de vegetales, animales y minerales, elaboraban pociones y ungüentos, conocían cómo destilar y extraer, así como calentar lentamente algunas sustancias. Un caso que es muy conocido es el de María la judía, que le llaman María también la hebrea. Hay unos escritos de alquimia antigua de ella en donde ella muestra cómo inventaba varios aparatos para lo que acabo de mencionar, y uno de ellos es el que conocemos hasta la actualidad, que se usa como el baño María. En la ilustración que se ve está justamente este aparato que era el que utilizó y diseñó ella, en donde se metía la leña, se calentaban las sustancias y a través de distintos dispositivos y botellitas podían separarse diferentes sustancias o mantenerlas digamos, en una temperatura con calor lento. Entonces, desde entonces las mujeres siempre han mostrado distintos tipos de conocimientos, por ejemplo, la distinción de plantas en sus distintas etapas de crecimiento, la identificación de lugares donde crecían, conocían, por ejemplo, cómo separar distintas especies y variedades, cómo conservarlas, tenían métodos para neutralizar y aprovechar, por ejemplo, los venenos, se utilizaban para fines terapéuticos muchas veces. En fin, existía toda una gran cantidad de conocimientos en estas áreas de estas mujeres que eran conocidas como curanderas, cocineras, perfumistas. Otro tipo de conocimientos que tenían en esa época las mujeres también perseguidas como brujas eran las que se dedicaban a ser parteras y nodrizas o curanderas, porque conocían todo lo que se refería a la fertilidad, a la concepción, el embarazo, el parto, conocían todo lo que era anticonceptivos, abortos, todos los cuidados de las madres y de los niños. Ellas eran las que se dedicaban justamente a acompañar durante toda la gestación a las mujeres. Incluso en esa época se iban a vivir a sus casas en los últimos meses para acompañarlas en el parto. Y bueno, después se dedicaban a ser nodrizas, muchas de ellas, y justamente los conocimientos que ellas tenían empezaron a ser muy amenazantes. Al principio eran muy reconocidos por las comunidades, pero a medida que se fueron institucionalizando distintos poderes como la iglesia, las élites civiles también, se fueron expropiando este tipo de conocimientos, quisieron irlos controlando, y bueno, hubo una gran persecución que fue la cacería de brujas. Es muy interesante que en los estudios sobre cacería de brujas nunca se dice que la mayoría eran mujeres. El 90% de las mujeres perseguidas y ejecutadas eran mujeres, y en todos los estudios que se hacen sociológicos y históricos no se considera el sexo. Y bueno, es algo que se ha trabajado mucho desde la perspectiva de género, es estudiar estos procesos, y yo lo que me interesa a mí en esta ocasión es resaltar todos los conocimientos que ellas tenían y que demostrar cómo desde no solo en la Edad Media, sino desde la antigua Grecia, las mujeres siempre se han acercado al conocimiento. Otro ejemplo que me gusta mucho poner al respecto es las ilustraciones de la Biblia. Cuando se dice que Dios generó a Adán y Eva, los puso en el paraíso, y justamente lo único que no podían tocar era el árbol del conocimiento, que justo es al que Eva va y come la manzana, que es la manzana del árbol del conocimiento. Entonces, bueno, es un ejemplo que a mí me parece muy ilustrador de cómo las mujeres desde siempre hemos estado cerca del conocimiento, nos ha atraído, pero a medida que se fue institucionalizando las instancias para educar y generar conocimiento, las mujeres fueron excluidas. Al principio la ciencia se generaba en las casas, en las unidades domésticas, pero cuando se empezaron a hacer las universidades, como tenían toda una beta religiosa, las universidades
prohibieron la entrada de las mujeres a la educación. Entonces las mujeres tuvieron varias opciones para formarse, como fueron los conventos, las que eran de clases, digamos, con recursos económicos, formaron los cafés y salones para mujeres, y muchas se educaban en sus casas o eran las ayudantas y colegas de los papás, de los esposos, de los hermanos. Por eso mucho del conocimiento que se generó en esa época no se adjudicaba a ellas porque eran, digamos, era un trabajo invisible. Y me parece que es un ejemplo muy bueno de cómo siempre las mujeres han estado cercanas al conocimiento y han producido conocimiento que, bueno, en esa época no se llamaba científico, pero que poco a poco se fue institucionalizando. No fue sino hasta el siglo XIX cuando se permitió la entrada de las mujeres a las universidades en distintos países. Por ejemplo, en Suiza en 1860, en Inglaterra en 1870, en Francia en 1880, en Alemania en 1900. En nuestro país la primera médica se recibió en 1887. Entonces se ha trabajado mucho ahora cómo ha sido la incorporación actual, a partir de que hay una posibilidad de entrar a las universidades y a que las mujeres tienen acceso a la educación superior. Bueno, ha habido toda una serie de investigación cómo ha sido esta incorporación y voy a dar una muestra pequeña también de cómo se han ido incorporando las mujeres. En las investigaciones lo que se observa es que hay lo que se le ha llamado la segregación horizontal, que es que las mujeres se incorporan pero no a todas las áreas del conocimiento, y la segregación vertical, que es que aunque se incorporan, no se incorporan a todos los niveles, es decir, conforme sube el nivel de preparación o de reconocimiento, hay menos mujeres. Y en muchos casos se discute que esto ha sido una cuestión de historia, de tiempo, porque como las mujeres nos incorporamos después, pues se pensaría que en un tiempo X vamos a lograr compensar esa distancia y nos vamos a equiparar. Y bueno, no es verdad, esto no pasa solamente con el tiempo, hay que hacer más cosas aparte de que pase el tiempo y ahorita voy a regresar a eso. En cuanto a la participación actual, como mencionaba, se ha visto que la matrícula en educación superior en el mundo ha ido aumentando. Por ejemplo, en 1960 las mujeres en matrícula eran más o menos el 30% y para 1995 se llegó a 47% y bueno, ya ahorita en la actualidad, siglo XXI, 2008, digamos a nivel mundial la matrícula ya está equilibrada, 50 y 50%. En algunas áreas las mujeres incluso ya tienen matrícula superior, en algunos países más que en otros, pero en general se ve a nivel mundial que la matrícula a nivel de educación superior ya se equilibró. En el caso particular de la matrícula en educación superior en América Latina, como lo muestro en la gráfica, se observa que hay distinciones en los diferentes países de nuestra región. A partir de la década de los 90, la matrícula femenina alcanza valores cercanos o superiores al 50% y, por ejemplo, en países como República Dominicana, el porcentaje es de 43% y que digamos es donde es lo más bajo, pero en otros países como Cuba el porcentaje es superior al 70%. Y esto es un ejemplo interesante, Cuba, porque justamente, precisamente por el proyecto de nación que tienen, por el gobierno por el que han transitado, ha habido toda una disponibilidad por parte del gobierno para que la gente entre a educación superior y por eso las mujeres alcanzan porcentajes muy elevados. En el caso de nuestro país, la matrícula en educación superior más o menos se equilibró por ahí del 2000 y más o menos se ha mantenido en este porcentaje y como yo decía, depende del área del conocimiento porque como se ha visto en todo el mundo, las mujeres se incorporan primero en áreas que eran, digamos, propias de nuestro sexo, que fueron todo lo que se refiere a educación, psicología, humanidades, pedagogía, enfermería, trabajo social. Y hay muy pocas mujeres en las áreas más masculinas, como donde estamos ahorita en el Politécnico, donde hay ingenierías, en donde las mujeres se incorporan
de una manera más lenta y que en la actualidad el porcentaje más o menos va entre 15-20%, dependiendo también de la especialidad. Esto pasa en todo el mundo y es interesante porque, justo como mencioné antes, cuando en la Edad Media las mujeres, digamos, uno de los conocimientos que más manejaban era todo lo que se refería a la vida, a la muerte, al nacimiento, a la fertilidad, a la reproducción, que digamos es el campo de la biomedicina. Y ahora que vemos cómo se han vuelto a incorporar las mujeres a la ciencia, yo le llamo el retorno de las brujas, justamente es que las mujeres vuelven a recuperar esas áreas que se les habían expropiado. Y si vemos en las gráficas actuales, las mujeres están incorporando a medicina de una manera muy interesante. En nuestro país más o menos llega ya en algunas universidades al 60%, como en la UNAM. Y si volvemos a revisar cómo se distribuyen las mujeres en las distintas disciplinas dentro de medicina, es interesante porque las mujeres donde se tienen una mayor proporción es justamente en ginecología. Entonces se volvió a recuperar aquel. Muestro ahí varias gráficas en las que se ilustra justamente cómo en diferentes países, no nada más en el nuestro, las mujeres están recuperando la matrícula, y señalo con una flechita justo en el área de medicina, en países como Estados Unidos, como se muestra la ilustración, en nuestro país, en diferentes lugares, la participación de las mujeres se está incorporando. Yo le llamo áreas emergentes, que son medicina y las tecnologías, porque aunque ahí el porcentaje es muy bajo, ha aumentado de una manera muy interesante en los últimos tiempos. Y esto permite ver que ha habido cambios importantes en la incorporación de las mujeres. Esto es a nivel de matrícula en educación superior, pero ¿qué pasa en la ciencia, en la investigación? Yo parto de la educación superior porque para hacer la carrera de investigación y ser científica o científico, se necesita justo pasar por un largo recorrido. Y el recorrido es primero universidad y después hacer un posgrado y después hacer la carrera de investigación. Y ¿qué pasa cuando vemos cómo se han incorporado las mujeres? Como yo decía, a nivel de matrícula en educación superior ya se equilibró. Si vemos en el posgrado, el promedio mundial es más o menos entre 30 y 40%, y eso también se ve cuando vemos cuántas científicas hay en el mundo. En la gráfica que muestro de la participación de las mujeres a nivel mundial, es un mapa que yo tomo del boletín de 2006 que publicó la Comisión Europea, en donde no se presentan los datos de todos los países, pero donde se presentan se ve que también en promedio el porcentaje de científicas en el mundo está entre 30 y 40%. Claro que depende mucho del país del que se trata.